presidente, creen en el presidente, se han puesto a hablar de eso. Y han reventado cuentas. Bueno, lo que ha pasado en el Congreso, ya ha perdido legitimidad el presidente, ya ahora le han pedido que por moralidad renuncie el Congreso. Mira, y el Congreso ha aprobado algo en favor de los peruanos, ha aprobado la masificación del gas, ha aprobado la ley antimonopolio, ¿qué ha aprobado en favor de los peruanos? Nada. Entonces, mis amigos, creo que en eso tenemos que estar claros. La mayoría del pueblo peruano, no todos reciben FONAVI, por si acaso, pues no todo el pueblo recibe FONAVI. Estamos hablando de la mayoría de los peruanos. Entonces, ya pues, lo tenemos clarito. Así que, mis amigos, creo que es importante que estemos preparados permanentemente y no nos agarre sin tener conocimiento de la guerra de la política, ¿no? Está usted en el informativo El Pueblo Quiere Saber. Si usted quiere comunicarse con el conductor del programa, llame usted al teléfono 953-672098. Bien, mis amigos, tenemos llamada telefónica. El pueblo quiere saber con quién hablamos y de dónde nos llama. Con el conductor del programa, llame usted al teléfono 953-672098. Apéguese al teléfono, baje su receptor, baje su radio que me está escuchando allí, bájelo. Apéguese al teléfono, el teléfono es el que le vamos a hablar directamente. Lo otro sale en diferido. ¿Cómo está mi estimado amigo peruano Humberto Palacios, que se encuentra en Venezuela hace 45 años? Lo estamos escuchando. Amigo Toribio, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué no? Un saludo por intermedio tuyo a todos los peruanos por ahí. De vez en cuando escuchándote, viéndote en tu programa. Y bueno, a veces hay cosas que a uno le da, como quien dice, rabia, o no sé qué es lo que me da al escuchar que tanta gente habla y no le da el apoyo al gobierno. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Si es tan fácil llamar a una constituyente, montar la constituyente, tú sabes que la constituyente es la máxima autoridad, está por encima del gobierno, por encima del Congreso y por encima de todo, una constituyente, porque está formado, por lo menos, el Perú debe tener como 600 diputados en la constituyente, y con eso me parece arreglar todo, arreglar todo. A ver, Humberto, ustedes tuvieron algo parecido allá en Venezuela, tú como peruano que estás allá hace 45 años, cuéntame esto. Algo parecido ustedes tuvieron un congreso, pero tuvieron un congreso que atacaba al presidente, no lo dejaba gobernar y decidieron hacer una asamblea constituyente y ustedes lo lograron. Claro, exactamente. Lo que está pasando allá, mi hermano, igualito pasó aquí. El Congreso que nos ganó prácticamente fue de la oposición, de tantas ganadas que tuvimos en las elecciones, porque aquí hay elecciones para todo. Acá el pueblo manda, no manda el gobierno, el pueblo manda. Entonces, fíjate, al tener tantas elecciones ganaron la oposición al Congreso. ¿Y qué hizo el Congreso? Quería sacarlo al gobierno, no hacía nada a favor del pueblo, el gobierno no se quedó con las manos cruzadas. Formó la constituyente, 520 diputados. Ellos estaban por encima prácticamente de cualquier organización de aquí de Venezuela, porque es la máxima autoridad, una constituyente. Y ahí está, empezaron a sacar leyes a favor del pueblo, a favor de los grandes, en contra de los grandes empresarios que mandaban aquí, y eso se arregló todo con la constituyente. ¿Ve? Al poco tiempo llamaron para que se haga la nueva constitución. Hicieron la constitución nueva, pero ¿quién hizo? El pueblo, no dentro de cuatro paredes. Eso lo hizo el pueblo, una consulta a todo el pueblo. Y de acuerdo a eso se hizo la constitución, pero una constitución democrática. Acá se vive ¿qué te puedo decir? Acá se vive verdaderamente una democracia, porque es participativa y protagónica. El gobierno, cuando quiere hacer algo, lo hace, pero consultando al pueblo. El gobierno quiere hacer algo, no consulta al pueblo, pues no puede hacer, porque el pueblo está metido en todo. Eso es lo que deben hacer allá en el Perú. A ver, acá, desgraciadamente,
Aló. A ver, dime, ¿me confirmas? ¿Ustedes tienen allá en Venezuela, Humberto Palacios, peruano, ustedes tienen allá en Venezuela, ya tienen democracia participativa? Claro, claro. La democracia acá es participativa y protagónica. ¿Ve? Y dígame, y esta democracia participativa, ¿cómo son los beneficios para el pueblo? ¿Cómo participa el pueblo? Totalmente la riqueza se distribuye al pueblo. Con estas sanciones que pusieron en contra del pueblo, porque ahorita las guerras... Ajá, ya te voy a decir, mira, como en estas guerras pues, prácticamente no se hacen ya con bombas ni con tiros, sino las guerras son económicas, asfixiar al pueblo. ¿Y quién lo hace? Estados Unidos. Y hay mucha gente que no se culturiza, no lee, no prácticamente no ve la realidad y dice, no, el gobierno tiene la culpa. Pero no saben que los culpables son los grandes industriales, las mafias que existían aquí en Venezuela. ¿Ve? En este momento, la democracia participativa es lo siguiente. El gobierno, como te vuelvo a repetir, saca alguna ley, esa ley tiene que ser a favor de las grandes mayorías, no de los pocos. La riqueza tiene que distribuir a todos, ¿me entiendes? El gobierno se mete prácticamente a consultar con todos los pueblos en cualquier rincón de Venezuela. Hay voz y voto. Para eso, en cada sitio, por ejemplo, yo vivo aquí en Punto Fijo, hay los consejos comunales. Los consejos comunales ven cierta cantidad de habitantes, por decirte 200 habitantes. Ellos prácticamente, vamos a ver cómo está la luz, cómo está el agua, cómo está la educación, cómo está la medicina, si funciona o no funciona. El pueblo ve, no trabajan bien, acuden al gobierno. Ve, en tal sitio no están trabajando bien, fíjense ustedes, entonces viene el gobierno y pone las cosas bien claras. Y dime, tú me enviaste un correo ayer que lo publiqué inmediatamente y tomé foto de lo que me dijiste, que estabas dando cuenta que el gobierno inauguró la casa 4 millones y aquí en Perú ya no tenemos programas de vivienda que no se ven, ni lo vemos por aquí. Explícanos eso, ¿cómo es eso que el gobierno da 4 millones, inaugura 4 millones de vivienda? Explícanos. Mira, cuando estuvo vivo Chávez, él sacó la misión Barrio Adentro. ¿Qué es Barrio Adentro? Prácticamente para ver la necesidad verdadera del pueblo. Se empezó a hacer hace 5 o 6 años atrás, no recuerdo la fecha, se empezó a fabricar casas y darle a las personas más necesitadas. Hay partes donde verdaderamente las personas no tienen nada. Bueno, había, en este momento ya por lo menos ya sí hay. Había que no tenían nada y les dan la casa amoblada con todo, totalmente gratis, con título de propiedad y todo. Y casualmente todos los jueves se reparten las cantidades de casas que van fabricando. Va fabricando el gobierno. Y se los da a las familias que necesitan, bueno, a todo el mundo ahorita, porque incluso hay trabajadores, hay profesores, hay médicos, todo eso que están recibiendo porque son buenas casas, ¿ve? Sin pagar ni medio. Eso prácticamente es la riqueza de Venezuela, que de esa manera otorga el gobierno. Aparte de eso, te he estado contando. En este momento yo me encuentro operado del túnel carpiano. Me operaron hace 2 días de la mano, ahí está. No me costó 1 centavo, ni medio. Todo fue hecho por el gobierno. Así igualmente la educación, desde la inicial, de entra un niño al kinder, que acá le llaman, de 4 o 5 años, le enseñan 2 años y entra al primer de inicial. Ahí mismo le dan su computadora al niño. Una computadora gratis. El estudio secundario, su computadora. El de estudio universitario, su computadora. ¿Me entiendes? De esa forma reparte el ingreso del país a todos los venezolanos. ¿Ve? El 74% del PIB entra a favor de todos los venezolanos. Más del 50%, imagínate. Ya, esa es la manera de financiar las casas, el estudio para los venezolanos. Esa es la forma del ingreso, o sea, del PBI sacan el porcentaje.
Claro, claro, claro. Fíjate de que con las grandes sanciones que nos metieron, por decirte, si aquí de entrada $1,000, nos llevaron a $100. Eso fue la guerra económica, eso bajó el sueldo. Acuérdate de que el 2012, Venezuela tenía los sueldos más altos de América Latina. No había un país que ganaba un sueldo de un obrero más alto de aquí. Yo me acuerdo, yo pagaba $360 a un trabajador, ¿ve? A un obrero al que no sabía hacer nada, y de ahí iba subiendo de acuerdo a la profesión que tenía, ¿ve? Eso lo llevaron al suelo, lo llevaron al piso. A la gente no se les vio cómo prácticamente subsistían a esto. Pero felizmente la gente de acá es luchadora, hacía cualquier cosa para poder mantenerse y ahí vamos. Por Ya eso empezaron a soltar las sanciones, porque Estados Unidos en este momento quiere el petróleo venezolano. Y el gobierno le dijo bien claro, yo no voy a esperar de que a mí me digan qué es lo que voy a hacer. Aquí el pueblo hace yo hago lo que diga el pueblo. Y entonces digo, ok, quieren petróleo, está bien, yo les vendo, pero empiecen a quitar las sanciones. ¿Cómo vendo el petróleo si estoy sancionado? Y eso fue a partir de cuando declararon la primera sanción, el gobierno americano dio la orden a muchos países que verdaderamente yo los llamo arrastrados al imperio, muchos países a cerrarle las puertas a Venezuela. No podían comprar ni vender. Entonces fíjate que tú estés en tu casa, un ejemplo, te cierro la puerta, no puedes salir, no puedes entrar. ¿Qué haces? Igual quedó Venezuela. Ahí está, fíjate Cuba, más de 60 años bloqueado, pero ahí está. Sus guerras, cuando quiere hacer Estados Unidos, manda armamentos y militares. ¿Cómo se defiende Cuba? Mandando médicos a todo el mundo, porque Cuba tiene los mejores médicos del mundo. dime, Humberto, y tú todavía, tú me contabas que 45 años estás viviendo en Venezuela. Tú no te mueves de Venezuela, ahí te vas a quedar, ¿y tu familia en Perú? No, casi toda mi familia ya se encuentra acá. Acá murió mi madre hace 20 años, tengo mi esposa, mis hijos. Ya. Y dime, ¿en qué parte de Venezuela vives actualmente? Yo vivo en la ciudad de Punto Fijo del estado Falcón, en la península de Paraguaná. Estoy rodeado del mar Caribe, donde se encuentran las dos petroleras más grandes del mundo. Y dime, tú estás viendo de cerca lo que está pasando en Perú, seguramente tenemos el problema de la crisis que ha llegado también aquí, en el caso de los alimentos, ha subido los combustibles, ha subido todo, los fertilizantes, tenemos ese tipo de problemas y todos la derecha está buscando echarle la culpa al gobierno. ¿Ustedes han tenido problemas similares allá o cómo la están pasando? Mira, yo te digo de que acá no. Porque la verdad es que todo lo que es de Venezuela es de Venezuela. Toda la producción venezolana es de los venezolanos y para los venezolanos. Todo lo que se refina aquí, todo lo que sale del petróleo es de Venezuela para los venezolanos. Por eso te decía en una de esas escrituras que te mando, aquí 120 litros de gasolina no llegamos a $4. No llegamos a $4. Y si se pasa los 120 litros de gasolina que vas a utilizar al mes, tienes que pagar a 50 céntimos de dólar el litro. ¿Ve? Pero se encuentra en todas partes. ¿Ve? O sea, Ahora, las cosas que suben no pueden subir. ¿Por qué? Porque antes había una empresa de nombre Polar que hasta ahora hay, pero eso era como una de las empresas esa de Gloria que está en el Perú, acaparaba todo, existía el famoso monopolio, eso desapareció. Existe la empresa, pero tiene que regirse bajo las condiciones del Estado venezolano. Tú me has hablado del sistema de salud, me has hablado del sistema educativo. ¿Cómo van los jubilados, los que ya han apostado, han sido gente que han hecho producir, por ejemplo, en el país de Venezuela? Y finalmente, ¿cómo han quedado esos ancianos? ¿Qué tipo de atención tienen? ¿Puedes contarme eso? Te voy a dar una tremenda noticia que nunca te he contado. Aquí en Venezuela, toda persona, mujer mayor de 55 años, haya trabajado o no haya trabajado,
es jubilada y todo hombre de 60 años haya trabajado o no haya trabajado, recibe su pensión, es jubilado. Aquí una mujer de 55 años o un hombre de 60 años no existe sin recibir su jubilación, haya trabajado o no haya trabajado. Esto no lo hacen, no he escuchado en ninguna parte del mundo. Yo, con la edad que tengo, recibo mi pensión. Así sea poquito, como sea, recibo mi pensión. Mi señora recibe su pensión. ¿Ve? Y así muchas personas, pasados de 55 años, son pensionados. Y no con cosas poquitas que antes pagaban. Le paga el sueldo mínimo de lo que en este momento se encuentra. Un trabajador gana, por decirte, $30. Tu pensión es $30. Y eso va a ir subiendo. Eso va a ir subiendo porque ya prácticamente la producción de petróleo va elevándose. Ya yo creo que en este momento hemos pasado el 1.000.000 de barriles de crudo que se está vendiendo diario. ¿Ve? A ver, creo haber entendido lo que tú me has dicho. A ver, la riqueza de los venezolanos, la riqueza de Venezuela es para los venezolanos, pero aquí en Perú es diferente. La riqueza de los peruanos es para un grupo de peruanos y la gran mayoría es prácticamente, no se le considera en nada, no tiene buena jubilación, no tiene buena educación, no tiene buena atención médica, solamente los grupos de poder se apropian de la riqueza del Perú. Es totalmente diferente entonces. Claro, mi hermano, tú sabes de que allá el Perú no tiene nada. Eso yo lo vi cuando yo fui. El único que no pago es por respirar. Después pago por todo. Pago la luz, pago el agua, se paga un poco de previos por las casas. Se paga todo. ¿Ah? Acá el gas te cuesta 7 soles, $1.50. Por decirte, una bombona de gas de 18 kilos. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes Estados Unidos tenía las garras metidas dentro de Venezuela y se lo llevaba todo. Por no decirte, se lo robaba. Un barril de petróleo se lo llevaba a $7. Imagínate, ¿qué hacía el venezolano con esa plata? Y los presidentes pasados, que eran unos arrastrados a los yanquis, no, llévate. ¿Cómo será, mi hermano, de que acá en la faja del Orinoco nos engañaron tiempo diciendo de que eso es betumen, no petróleo? Betumen es un mineral más malo que el carbón. Pero cuando el gobierno entró, recuperó todo eso y trajo a grandes empresas para que traten de averiguar, ahí está, en este momento somos los primeros en petróleo en el mundo. Tenemos las reservas más grandes del mundo, ¿ve? Y así sucesivamente, en muchas cosas. Aquí hay minerales que no se han sacado y que actualmente lo necesitan para las computadoras, todo lo que es cosas así eléctricas. Y ese material está en Venezuela. No han tratado de sacar nada. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos diamantes que no se han extraído. Yo quisiera, mi hermano, que cuando tú tengas tiempo, te visito, vente por acá, para llevarte al río Orinoco, eso es por allá por el oriente, entre Puerto Ordaz y San Félix, una ciudad de Puerto Ordaz que se llama y la otra San Félix. Ahí se unen dos ríos y ahí tuvieras, hay unas cascadas como de 3-4 metros de altura, como 20 cascadas. No puede pasar una persona porque tú ves el diamante en todo ese río. Y eso no es explotado todavía. Venezuela es un país rico, por eso nos tienen así. Quieren meter las garras para robarse todo y dejar al venezolano como está viviendo ahorita o quién sabe peor. Y dime una cosa, siempre escucho hablar de los medios internacionales, de allá de Estados Unidos, los países de la derecha, los países que se llaman potencias, hablan que en Venezuela no hay libertad de expresión. ¿Cómo es eso? Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. ¿Y sabes quiénes propagan eso? Las prensas, los diarios, que son prácticamente arrastrados al imperio porque el imperio lo tiene comprado todo. Es mentira. Yo acá prendo el televisor, lo pongo en YouTube, noticias del Perú, lo que primero me sale, Maduro ya va a caer, que Maduro ya va a estar atrás de las rejas, que a Maduro le van a sancionar tal cosa. Cosas mentiras, pura mentira. Ustedes allá en el Perú no saben la realidad de Venezuela. Por eso dice Estados Unidos
que Venezuela es un país que está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque está haciendo despertar a la gente dormida, que siempre ha estado durmiendo. Eso es lo que te comento, mi hermano. Bien, yo te agradezco, siempre estoy agradecido por la información que nos brindas, que no nos brindan los información de medios monopólicos, derechizantes de América Latina, que nos brindan y distorsionan. Yo estoy escuchando ahora la palabra de un peruano que está hace 45 años ahí en Venezuela, que se ha llevado a su familia, que ya es jubilado, tu esposa es jubilada, tiene 75 años de edad, pero que nos está contando la realidad de lo que pasa en ese país. Lo que no nos dicen los medios de comunicación internacionales. Hoy pretendemos, y agradecerte por la llamada, Humberto Palacios, peruano de Chosica, me dijiste, creo, tu lugar. Exactamente, sí, de Chosica. Ya, correcto. Yo te agradezco por la comunicación, Humberto. Tú tienes entrada libre para comunicarte con nosotros en cualquier momento. Ahora sí la comunicación ha estado bastante buena y te he podido escuchar. No sé si algo más tengas que indicarnos finalmente, Humberto. Ok, mi hermano, gracias. Entonces, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, y felicitándote, porque yo quisiera que haya más hombres como tú ahí en el Perú. Quisiera yo que haya más, ¿cómo se llama? Más prensa, más periódico, igual que tú, porque tú hablas sin temor y sin miedo, y las cosas cuando se hablan directamente y sin vergüenza son las mejores. Ok, mi hermano, desde aquí, un abrazo, pronto te llamaré. Un abrazo, Humberto, saludos a la familia, buena salud, y en cualquier momento entramos en contacto. Gracias, mi hermano. Correcto. Ahí estaba Humberto Palacios, un peruano que logramos comunicarnos así de pura casualidad. Me escribió varias cartas, yo las he publicado, me las escribió en el WhatsApp y se los he publicado a ustedes para que lo lean. Y ahora estamos teniendo comunicación. Era bien dificultoso poder comunicarse con él. Aún todavía no se superan comunicaciones allí. Todavía habló de boicoteo que siempre hay de parte de gente infiltrada que busca que no haya buena comunicación. Y él nos ha narrado esta situación que pasa allí. Y que no es lo que nos dicen los medios de comunicación monopólicos del Perú, lo que nos cuentan los medios de comunicación de otros lugares. No nos dicen esto que está hablando un peruano, no un venezolano. Él es un peruano, Humberto Palacios, vive en Chosica, tiene su familia en Chosica, pero ya se le llevó a todos prácticamente. A su mamá, él es un empresario allí, está contándonos cómo le pagaban a los trabajadores y todo lo que ha pasado. Podríamos dudar a lo mejor de un venezolano, pues con intereses particulares, pero está hablando un peruano y creo que todos